¿Existe Dios? ¿O la creencia en un Dios es una ilusión que crea nuestra mente para llenar algunos huecos en el conocimiento? Aquí voy a hablar sobre la existencia de Dios con argumentos científicos y filosóficos. Por favor, quédate. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Sí, hoy voy a hablar sobre la existencia de Dios. Yo soy psicólogo clínico, pero la psicología es afín a la filosofía y a la ciencia. Yo creo que un psicólogo clínico debe ser un filósofo y un científico. Y pues bueno, aquí voy a hablar sobre algunos argumentos filosóficos acerca de la existencia de Dios. Hay que decir que yo soy teísta, yo soy creyente en un Dios, mis padres orgullosamente me dieron esta educación a la cual yo profeso, pero también voy a dar argumentos racionales y científicos sobre la existencia de. También voy a empezar diciendo que la ciencia y la religión no están peleadas. Antes, en algunos siglos, puede ser que sí. ¿Sale? Sabemos que, por ejemplo, murieron personas por sus creencias, ¿verdad? Por sus creencias científicas que estaban en contra de la religión. Pero ya hoy, en la actualidad, no. La ciencia y la religión no están peleadas, no compiten por el conocimiento. Y de hecho tenemos grandes ejemplos. Un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en Francis Collins, el padre del proyecto del genoma humano, fue director y aportó muchísimo a la ciencia. Otro muy claramente es Georges Lemaitre, es un científico belga, él era sacerdote católico y pues fue nada más ni menos que el padre de la teoría del Big Bang. En sus tiempos fue muy criticado porque su teoría, la teoría que actualmente está más aceptada por los científicos sobre la creación del universo, pues era creacionista. Pero hoy sabemos que esa teoría está muy bien fundamentada y es la que ahorita está más apoyada por la ciencia, ¿sí? Entonces, insistir, la ciencia y la religión no se pelean, no compiten, se pueden incluso complementar. Y bueno, voy a decir que desde el siglo IV de nuestra era, más o menos en el año de 400 después de Cristo, San Agustín de Hipona decía que para que el ser humano tuviera un desarrollo pleno de su propia vida, razón y fe tenían que ser complementarias en la vida del individuo y que no estaban peleadas. Él decía que, por ejemplo, tener una vida sin fe y solamente con la razón podía llegar a una vida desesperanzadora, sin un objetivo claro, sin algo que te ilumine tu propia vida. Y yo voy a decir que una vida sin fe sí es desesperanzadora. Y ya no tanto una fe hacia Dios, sino una fe hacia tu vida, hacia tú mismo, hacia tu ciencia, hacia lo que tú quieres de tu propia vida. Pero también, una fe sin razón te puede llevar al fanatismo y pues, te puede llevar al fanatismo demencial. Y hemos visto gente que está fanática y que pues no tiene una plenitud en su propia vida. Así que sí, estoy de acuerdo con San Agustín que dice que razón y fe son complementarias, como también la religión y la ciencia no deben de estar peleadas. Y pues bueno, cada quien que tenga sus propias creencias. Si no crees en un Dios, eso es muy aceptable. Lo más importante es que seamos buenos con la gente que nos rodea, ¿sale? Al menos esto es lo que yo pienso. Sabemos también que la religión ha cometido atropellos a la humanidad, pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar sobre la existencia de Dios, sobre qué pruebas tenemos para comprobarla. No acerca de lo que dice el Antiguo Testamento, no acerca de la moralidad, sobre algunos pasajes de la Biblia, no, sobre la existencia de Dios, ¿sale? Y aquí voy a hablar de dos principales argumentos sobre la existencia de Dios. Uno, el argumento cosmológico tipo Kalam, ahorita voy a explicar cuál es, y el argumento del ajuste fino. También voy a dar un contraargumento acerca del dilema, un contraargumento acerca de la inexistencia de Dios, es decir, más bien un argumento que dice que no puede existir un Dios, que es el dilema de Epicuro. Ahorita también voy a decir eso, voy a dar un contraargumento de por qué este argumento no es válido, no es lógico. Así que pues quédate, por favor. El argumento cosmológico tipo Kalam. Kalam porque viene de la escuela escolástica medieval e islámica. Y este argumento cosmológico lo hizo famoso el filósofo y teólogo William Lane Craig. Dice así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo empezó a existir. Ergo, o entonces, el universo tiene una causa. Aquí voy a explicarme. Todos nosotros tenemos un inicio, es decir, empezamos a iniciar por una causa.
¿Quién nos causó? Pues la unión de nuestros padres. El perro, pues igual, el perro tiene padres. El árbol también pues germinó de otro árbol. La montaña empezó a existir porque por deformaciones sísmicas o geográficas, ¿sale? Todo lo que existe, todo lo que hemos visto en la naturaleza empezó a existir por una causa. El sistema solar, nuestro sol, nuestros planetas empezaron a existir por una causa, ¿sale? Si lo aplicamos al universo, también, el universo también tuvo un inicio y una causa. ¿Qué lo causó? Desde el punto de vista cosmológico, debe de ser un ente incausado, una causa incausada, es decir, que no fue causada, ¿sí? Debe de ser un ente muy poderoso, atemporal, aespacial, que pudo crear lo que hoy vemos, donde vivimos, donde existimos. Y nosotros creemos que fue ese ente, Dios. Los ateos dicen un argumento, dicen, entonces, ¿quién creó a Dios? Pero esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de una causa incausada, que nada lo causó, ¿sí? Que ya existía desde entonces, ¿sí? Habría que ver de dónde viene, pero una causa incausada. La naturaleza no se pudo causar a sí misma. Esto sí es una contradicción, porque eso no lo vemos en la naturaleza. Una montaña no es causa de sí misma. Algo tuvo que haberla causado. Y entonces, insistir, un ente, ¿sí? Tuvo que haber causado este universo en el cual habitamos, ¿sale? El argumento cosmológico cala. Ahora bien, el argumento del ajuste fino. La ciencia cada vez está descubriendo factores para que haya vida, sobre todo para que haya vida inteligente como la nuestra. Es decir, que cada vez se descubren más factores para que podamos vivir y podamos existir en este planeta. Por ejemplo, si la Tierra estuviera un poquito más cerca al Sol, se quemaría poco a poco y no pudiera haber vida. Si la Tierra estuviera más lejos, pues también se enfriaría y no pudiera haber vida. Otro ejemplo también sorprendente lo podemos ver en el planeta Júpiter. Este planeta es el más grande de nuestro sistema solar y tiene una función muy importante para la vida de nosotros. Por ejemplo, gracias a su grandeza, es el más grande del sistema solar, atrae meteoritos, evitando impactos en la Tierra y que así pudiéramos conservar la vida. Fíjense, Júpiter tan importante. Otras, por ejemplo, la fuerza de la gravedad. Si la gravedad, al crearse en el Big Bang, hubiera sido alterada o hubiera sido diferente, hubiera sido un poquito más fuerte o menos fuerte, simplemente no hubiera formación de las galaxias ni de los planetas y por ende de nosotros. Entonces, y así como estos, hay muchos otros factores para que se diera lugar la vida inteligente. ¿Es al azar? ¿Es coincidencia? No, el universo sabemos ahorita que no existe por coincidencia. Muchas de las cosas que tenemos son por causalidad. Entonces, ¿qué lo causó? El ajuste fino dice que fue un diseñado, que hubo un diseño inteligente por una mente todopoderosa e inteligente. Entonces, este es el argumento del ajuste fino. Ahora bien, los ateos tienen un argumento en contra de la existencia de Dios. Y este se llama el dilema de Epicuro. Y dice así: si Dios quiere acabar con el mal, pero no puede, entonces no es todopoderoso, no es omnipotente, entonces no sería Dios. La segunda premisa es: si Dios puede acabar con el mal, pero no quiere, entonces es malévolo. Y esto no es de Dios. Entonces, pues, ¿de dónde viene la existencia de Dios, verdad? Este es el dilema de Epicuro. Yo tengo aquí un contraargumento. Puede ser que Dios, con sus características todopoderoso y bondadoso, pudiera tener razones suficientes para permitir el mal. ¿Como cuáles? El libre albedrío. Sabemos ahorita que todos tenemos libertad de elegir nuestras propias opciones, al grado incluso de que hay personas que han hecho atrocidades. Y valga decir que en este mundo no nada más existen atrocidades o maldades, también existen cosas bondadosas. Es cierto, lo que también es cierto es que le ponemos más atención a las cosas negativas. Lo digo como psicólogo clínico. Hay que decirlo, existe el mal, pero también existe el bien. Y existen cosas que ni son ni buenas ni malas, ¿sale? También muchas veces depende de nuestra propia perspectiva.
hay que decirlo, hay veces que vemos cosas muy negativas cuando no son realmente cosas negativas, ¿sí? Es una propia perspectiva del individuo. Y en ese sentido, el otro argumento que les quiero dar es que yo estoy hablando de una mente todopoderosa que pudiera tener razones suficientes para permitir este mal. Y dado nuestra limitación cognitiva o intelectual, es decir, sabemos que no podemos descubrirlo todo, es decir, los peces no pueden entender que hay un sol que nos ilumina, no puede entenderlo, ¿verdad? Nosotros no podríamos entender las razones de un ser superior, todopoderoso, creado de este universo, ¿sale? Pues bueno, estos son mis argumentos. ¿Tú qué piensas? Siempre respetuoso a las creencias. Tengo pacientes ateos, agnósticos, es decir, que ni creen en Dios ni creen que no exista, no tienen bases para creer o no creer. Bueno, pero ¿cuáles son tus ideas? Sea lo que sea, lo puedes comentar aquí abajo, siempre atento a tus comentarios. Manda este video a quien crees que le pueda interesar. Y ante todo, que estés bien. Hasta luego.